Lunes 16 de marzo, venimos de una resaca de otra jornada de Liga y estamos a las puertas de la Champions. Esto es la Liga al Día y estos son los temas que tenemos preparados para hoy. Adelante con nuestro menú. Las goleadas no dan la felicidad. A pesar del 5-2, Hansi Flick no terminó contento al no confiarse en el Etihad Stadium después del partidazo en la ida para el Madrid. Fracaso en Champions. Enseguida analizamos la respuesta de Guardiola y no habrá finalísima entre España y Argentina. Esto es la Liga al Día. Y le damos ya la bienvenida a Moisés Llorens y a Rodrigo Fáez. Tenemos un montón de temas sobre la mesa. Analizaremos todo lo que nos ha dejado esta jornada de Liga, donde el Barça continúa siendo el líder con 4 puntos de diferencia. Y también hablaremos, por supuesto, de la Champions. La vuelta está, aquí ya. El martes juega el Madrid y el miércoles lo hace el Barça. Pero arrancamos hablando del Fútbol Club Barcelona después de esa goleada, esa fiesta en el Spotify Camp Nou, con el hat-trick de Rafinha, con el regreso de Gavi, jornada electoral, apertura además de la grada norte. En fin, a pesar de esa goleada, Hansi Flick dijo esto: no acabó del todo contento y le puso algún pero a ese 5-2 frente al conjunto de Matías Almeida. Hay muchas cosas que van bien, pero hay situaciones en el terreno de juego que no son fantásticas. Son 5 goles y son 3 puntos, pero al principio no hemos jugado con la convicción que quiero ver. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick, que además comentaba el tema de la presión, el robo del balón, etc. Te pregunto, Moisés, ¿es para acabar así como Hansi Flick o realmente el Barça hizo un gran partido, hay que celebrar esta victoria, esa goleada, esas sensaciones que dejó el Barça? O bueno, a ver este toque de atención de Hansi Flick, ¿a qué se debe? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la versión del Barça en el día de ayer? Bueno, saludos a Tiana, a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a todos los haters. No dejen de insistir, haters. No lo van a conseguir, pero sigan ahí. Me gustó el Barça. La pregunta es si me gustó el Barça. A ratitos me gustó el Barça. Y entiendo lo que quiere decir Hansi Flick, que también dijo que estaba feliz por cómo había presionado el equipo arriba. Es decir, no todo lo que dijo Flick fue negativo, pero el mensaje que quiere lanzar es que él es tan perfeccionista, él es tan, lo quiere todo tan meticulosamente bien hecho, que cuando algo se sale del raíl, pues no le cuadra al entrenador alemán. Y entiendo el toque de atención para el entrenador, teniendo en cuenta que el miércoles a las 7 menos cuarto de la tarde, hora local en Barcelona, viene el Newcastle United a jugarse el pase a los cuartos de final de la Champions. Recordemos que el Barça venía de hacer un buen partido. No, en Newcastle no fue un partido de 180 minutos. Jugó la primera parte de un choque de 180 minutos, que no mostró su mejor versión, ni muchísimo menos en ataque en St. James's Park, pero sí que lo hizo en la retaguardia. Y ahora lo que quiere el entrenador es que cuaje todo, porque el miércoles sí que el equipo va a tener que atacar bien, sí que va a tener que estar muy mentalizado en cómo tratar de llegar con criterio a la portería del equipo inglés, y va a tener que defender también de manera sensacional. Por lo tanto, ayer se sacaron 3 puntos que son lo mejor del día, evidentemente, con momentos del juego, para mi modo de entender, muy interesantes, muy buenos, pero también entiendo que Flick haya metido el dedo en la llaga a los futbolistas exigiéndoles algo más. Me imagino, Rodri, que será un tema de no lanzar las campanas al vuelo, de no venirse demasiado arriba, porque el partido frente al Newcastle es muy importante. Ojo, al Barça. Son 48 partidos consecutivos de la Liga con al menos un gol. Es la tercera racha más larga de cualquier equipo. La última vez que no marcó en un partido de Liga fue el 15 de diciembre de 2024 contra el Leganés. Son 5 goles a favor, el hat-trick de Rafinha, el gol de Cancelo, el de Dani Olmo, encaja 2 goles del conjunto hispalense, pero lo cierto es que, bueno, me imagino que lo que no quiere Hansi Flick, Rodri, es eso, ¿no? Demasiada euforia, demasiada confianza de cara a un partido clave. Así como, Ana, el saludo para ti, para Moy y para toda la gente que nos ve. A principio de temporada hubo, no recuerdo exactamente qué partido, que dijo algo muy parecido después de una goleada, y yo le acusé de falso humilde un poco, ¿no? De diciendo, bueno, a ver, ya está, no pasa nada, el Barça ha ganado, y yo creo que era un poco demagogia barata, ¿no? Pero hoy creo que tiene razón.
Y os digo porque me da la sensación de que el Barça sigue sin ajustar ciertas cosas y ciertos momentos que te pueden valer para partidos de Liga, pues como contra el Sevilla, que ya dijimos durante la semana que no esperaba gran cosa o gran oposición por parte del Sevilla, o contra algún equipo diferente, más blando de mitad de tabla hacia abajo. Eso te puede servir para ganar y para conseguir la victoria, pero contra el Newcastle es posible que no te sirva, y por eso creo que Hansi Flick hace muy bien de cara a la opinión pública decir, oye, cuidado, vamos a rebajar el optimismo que hay en torno al equipo, porque está muy bien meterle una goleada al Sevilla, pero también es cierto que el Sevilla también puso muchas facilidades y hay cosas que contra un equipo Champions, y cuando te estás jugando absolutamente todo, teniendo en cuenta el precedente de lo que ocurrió la semana pasada con ese empate in extremis de penalti en St. James's Park, creo que es algo que es necesario y que el Barça, si quiere llegar lejos en la Champions, y lo más inmediato es conseguir eliminar al Newcastle, todo pasa por ello, por intentar mejorar, por intentar ajustar bien esa presión arriba, por intentar mejorar incluso, y esto va a resultar un poco extraño, pero la puntería, porque después de meterle 5 suena extraño, está claro, al Sevilla, pero ese tipo de cosas creo que mejora, y sobre todo tiene que mejorar atrás, y son cosas que Hansi Flick sabe perfectamente, y por eso en público lanza ese recado, a pesar de que también habló muy bien de lo que hizo su equipo, porque insisto, es que hay veces o momentos que igual contra el Sevilla te vale, pero que contra el Newcastle o cualquier gran equipo europeo, ¿no? Ajá. Está claro que el Sevilla no es el Newcastle, ni muchísimo menos el equipo ya más goleado de la Liga, lo que va de temporada, el conjunto de Matías Almeida. Ojo a Rafinha, primer jugador del Barcelona en convertir 2 penaltis en un partido de Luis Suárez en abril de 2016, y además, pues ese hat-trick para el jugador brasileño. Hablemos un poquito también de las cosas que te puede preocupar que no te encajen en este Barça, en el que decíamos ayer se marcha con esa goleada, con esos 3 puntos, líder, una gran gestión de los minutos por parte de Hansi Flick, ¿no? Pensando en ese partido tan importante, que creo que eso sí que le salió a la perfección al técnico. Vamos a ver qué ocurre el miércoles, pero ¿qué te puede preocupar a ti de lo que viste ayer? Que digas, esto no me cuadra de cara al miércoles. Bueno, a lo mejor yo creo que el Barça está tirando muy bien la línea al fuera de juego. Es algo que no se destaca, y creo que al principio mucha gente puso la lupa ahí. Nos cansamos de escuchar que Íñigo Martínez, cómo hace falta Íñigo Martínez, pues creo que el equipo ha perfeccionado muy bien esa virtud defensiva que tiene y que está muy trabajada a las órdenes de Hansi Flick, pero lo que sí que preocupa son esas desconexiones que tuvo en el tramo final de la primera parte y en el tramo final del partido, que le sirvieron para encajar 2 goles o para que el Sevilla marcase 2 goles. Por cierto, me encantó el partido de Oso. El futbolista zurdo del Sevilla es un jugador... Me imagino que Scaloni lo tiene ahí en la mira. Bueno, sí, la abuela es argentina, dicen que la AFA lo tiene controlado, pero es un proyecto de futbolista realmente muy interesante para el Sevilla, que en los últimos años siempre ha venido reforzando esa posición, la del lateral zurdo, y con Oso puede tener mucho criterio ganado, ¿no? Me gustó, o sea, hubo cosas que me gustaron, lo que no es eso, ¿no? Esas desconexiones en la retaguardia, en el tramo final de la primera parte y en el tramo final del partido, que les costaron 2 goles. Porque el equipo se mostró, yo te digo, lúcido, buscando la portería del Sevilla, del conjunto hispalense. Atrás defendió bien, pero esas pequeñas cosas al final hacen que se ensombrezca un partido al cual el Barça pudo haber solventado muchísimo antes. No lo resolvió bien de tiempo, pero sin a lo mejor llegar al descanso con otro gusto, ¿no? Con otro regusto que no el de haber encajado en el último minuto de la última jugada de la primera parte, y eso hizo que evidentemente en el descanso la charla de Flick fuese muy diferente que la que hubiese dado en caso de haber llegado con esa ventaja de 3-0 en el marcador. Bueno, igualmente yo insisto, ¿no? Que frente al Sevilla tampoco el partido va a ser, la verdad, que bastante cómodo para el Barça a priori, ¿no? Y viendo cómo está el Sevilla en esta campaña, no creo que le fuera a poner mucha oposición a un Sevilla que lleva sin ganar en el Camp Nou 23 años o 23 años y medio. En fin, pero Rodri, seguimos hablando un poquito de este Barça, pensando ya en este partido frente al Newcastle, como decíamos, con esa gestión, ese reparto de minutos. ¿Qué versión te esperas? ¿Te esperas la versión que vimos en ese intento de remontada, que al final se quedó en intento tras un grandísimo partido donde el Barça se dejó absolutamente
todo sobre la cancha, que luego ese desgaste de ese partido se ha ido de alguna manera transmitiendo, ¿no?, en el resto de los encuentros, y de hecho tras el partido de Newcastle los jugadores decían y reconocían que estaban fundidísimos. ¿Vas a imaginarte un Barça así, que va a salir absolutamente con todo, sin ningún tipo de relajación en los primeros minutos, que es algo que también hemos visto durante la temporada? ¿O qué partido imaginas frente al Newcastle, que me imagino que también va a venir a morir en el Camp Nou? Yo creo que el Barça, me espero una buena versión del equipo de Hansi Flick, porque juega en casa, es muy complicado hacer un tan mal partido como el otro día. Pienso que además el equipo va a estar mejor a nivel físico, más descansado, ¿no? Porque creo que también parte de la mala actuación del Barça en St. James's Park fue por ese déficit físico, por el esfuerzo que tuvo el equipo contra el Atlético de Madrid, que al final no le sirvió para nada, ¿no? Por tanto, creo que me espero una mejor versión del Barça. Juega contra su público, a favor me refiero, la localía es algo positivo para este equipo. Pero también es cierto que no creo que el Barça deba de salir a tumba abierta a por el Newcastle. Creo que el Barça tiene que hacer su partido con sus tiempos, con su calma, con su tranquilidad, tocando la pelota, manteniendo esa posesión y sobre todo siendo incisivo a partir de 3/4 hacia adelante y vigilando mucho la espalda, porque si tú como FC Barcelona sales a por todas, a marcar cuanto antes, a intentar dejar el partido ya sentenciado en los primeros 20 minutos, te arriesgas a que en una de las transiciones el Newcastle te pueda hacer mucho daño, y ahí es donde creo que tiene que estar un pelín más resguardado a nivel de calma, me refiero, no a nivel de echar el equipo en bloque bajo hacia tu propia área, pero a nivel de calma y de tranquilidad. No hay prisa para el Barça, no perdió en la ida, consiguió un empate, por tanto yo creo que es un Barça que va a ser el mismo Barça con el mismo guión que hemos visto durante toda la temporada. Para mí el Barça es favorito, creo que el Barça va a tener una versión muchísimo mejor que la que vimos en el partido de la semana pasada, pero creo que tiene que ir con calma, con paciencia, con tranquilidad, haciendo su partido y en los tiempos en los que tiene que hacer su partido. Moi, ¿alguna novedad de cara al once que pueda plantear Hansi Flick? Porque ayer nos preguntábamos si Ferran o Lewandowski, como había jugado Lewandowski todo el partido, y además recordemos bueno, que viene con una racha un tanto negativa en el tema goleador, que es algo que preocupa mucho en el barcelonismo, ¿no? El tema de Ferran, el tema de Lewandowski, que se marchó otro partido sin marcar. Entonces ahí te pregunto, ¿qué esperas arriba? O jugar con Dani Olmo de falso 9, y metes un centrocampista más. Es decir, al final las variables que tiene Hansi Flick son muchas ahora, y más también con el regreso de Gavi, que luego hablaremos de él. La verdad es que a Robert Lewandowski se le nota que le está pesando mucho el no marcar goles. Porque ayer tuvo varias opciones claras y no estuvo acertado, y ese es lo que dicen, ¿no? La obsesión de los delanteros cuando se les gira la suerte, ¿no? Vamos a ver si Flick sigue contando con Xavi Espar en el costado derecho. Ayer hubo ayer en el Barça jugaron 4 futbolistas en edad de juvenil, y lo hacen con el equipo profesional, que fueron Xavi Espar, Pau Cubarsí y Marc Bernal, esos como titulares. Luego sumó al compromiso a Lamine Yamal. No llegan a coincidir los 4 sobre el terreno de juego, porque se fue Bernal y entró Lamine Yamal, pero con todo, para el partido del miércoles no habría que descartar que los 4 juveniles fuesen titulares en el encuentro ante el Newcastle, a no ser que quiera mantener a Pau Cubarsí y a Gerard Martín en el eje de la defensa y haga jugar a Eric García, que no jugó ni un minuto, también por descanso, evidentemente, ante el Sevilla. Por lo tanto, tiene alternativas, siguen jugadores lesionados importantes, como es el caso de Frenkie de Jong, pero se le abre la puerta al entrenador alemán a poder gestionar bien lo del ataque. Olmo hizo un buen partido ayer, no complementó todo el choque, fue sustituido, pero puede ser una opción que juegue, evidentemente, Ferran o Lewandowski, pero no hay que descartar que aparezca sobre el terreno de juego como falso 9 Dani Olmo. Bueno, pues vamos a estar pendientes de Dani Olmo. ¿Ves alguna variación? ¿Crees que puede haber alguna sorpresa en once para ti, Rodri, en este partido? No lo sé, la verdad. Dependerá mucho de Hansi Flick y de las últimas
horas porque yo creo que va a ser un bloque continuista con lo que hemos visto. Creo que además el once inicial está bastante claro. En el tema de Lewandowski yo creo que la experiencia que puede aportar es importante, pero lo que le cuesta más allá de marcar son los 37 años que tiene y a partir de ahí el resto. Seguimos en la Liga al Día con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez. Turno para hablar del Real Madrid, un Real Madrid que viene de ganarle al Elche la Liga en una victoria muy cómoda donde vimos un golazo de Valverde, está que se sale el pajarito con 5 goles en una semana, increíble, con un golazo también de Arda Güler desde 70 metros y también con la participación de los canteranos. Acabó el Real Madrid a pesar de las bajas con hasta 7 canteranos en el césped, que fue una apuesta valiente de su técnico de Arbeloa. El Madrid ya viaja, ya está en Manchester para ese partido de mañana frente al City. Enseguida hablamos de todo lo que nos espera en esa previa, pero por supuesto hablemos también un poquito de este Real Madrid que sigue ahí en la lucha, en la pelea por la Liga, Rodrigo Fáez, y que parece que lo va a intentar por lo menos hasta el final, sea como sea. Y Arbeloa además, contando con canteranos, con chicos jóvenes, le están saliendo las cosas bien, ¿no? Sí, en Liga está aguantando el tirón. Veremos a ver, porque sí que es una semana complicada. Decíamos la semana pasada que en los próximos 10 días Álvaro Arbeloa se jugaba un poco incluso el momento, ¿no? Para optar al banquillo del Real Madrid la próxima temporada, y de momento le están saliendo bien las cosas, ¿no? Porque ganó 3-0 al Manchester City, ganó al Celta, in extremis, pero ganó, consiguió esos 3 puntos contra el Elche también este fin de semana, que fue un partido bastante plácido para el equipo y sobre todo dejando un buen sabor de boca por gente como esta que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cómo está demostrando que hay cantera para también contar en el primer equipo, que hay partidos en los que los canteranos también tienen sitio. En este caso terminó el partido con 7 canteranos, más luego los 2 que había en el Elche. O sea que creo que al final el fin de semana se cerró de la mejor forma posible para Arbeloa, para el Real Madrid, en un partido, insisto, que para mí no tuvo mucha historia, porque ya desde el inicio se veía que el Madrid era amplio favorito. Además hay varias cosas que quiero destacar, ¿no? Porque se habla mucho del golazo de Arda Güler, que es tremendo, se habla mucho del golazo de Fede Valverde, que es tremendo, pero creo que el Real Madrid con Arbeloa en estas últimas semanas está actuando mucho más como equipo que como conjunto de individualidades que hemos visto durante el último año y medio. Y eso creo que es algo positivo, eso es algo que Arbeloa tiene que llevar dentro, es un debe para el míster del Real Madrid, porque, insisto, creo que si alguien lo ha conseguido es Álvaro Arbeloa, al igual que apostar por los canteranos, y eso es algo que hace que el Real Madrid esté ahora mismo, no sé si aspirando a lo máximo en la Liga porque es complicado, pero hay tiempo de sobra. Y sobre todo hay un clásico entre medias que puede dirimir quién puede estar por delante, dependiendo de si llegas en la misma más o menos tesitura en la que estás ahora, ¿no? Totalmente. Te pregunto, Moy, sale muy reforzado de esta semana, por cierto, estamos viendo la racha de Federico Valverde, ¿eh? Son 3 partidos anotando en todas las competencias, 5 goles, como decíamos, en esta semana. Además, lleva 6 goles y 5 asistencias en 15 partidos con Álvaro Arbeloa. Fíjense la diferencia con Xabi Alonso, 1 gol y 7 asistencias en 25 partidos, o sea que esto también se lo tiene que apuntar ahí Arbeloa. Por esto te pregunto, Moisés, si sale reforzado Arbeloa de esta semana, un técnico del que se ha hablado tantísimo, que muchos consideran que no era el técnico apropiado para el Real Madrid, que llegó y pierde su primer partido, eliminado de Copa, en fin, pero que, oye, en estas últimas semanas, después de haberle ganado al City, y lo que vimos el otro día, la apuesta por los canteranos y demás, podemos decir que es el gran reforzado en esta semana, y ojo, si pasa ya a la siguiente fase. Bueno, yo no sé si el gran reforzado, pero sí que gana mucho tiempo y mucho, sobre todo mucho margen de confianza, ya no dentro del club, que como lo tiene con el presidente, eso era inamovible, pero sí ante la opinión pública, ¿no? Los medios de comunicación que, bueno, pues que muchos consideraban que no era la persona óptima como para poder dirigir al Real Madrid. Hay una cosa que hay que alabarle a Arbeloa, y es la apuesta por la gente joven. Y le va a salir mejor o le va a salir peor, pero seguro que los chicos están agradeciendo mucho toda la apuesta que hace el entrenador por él. Es verdad que la hace cuando tiene 10 bajas, pero es cierto también que Alonso y Ancelotti, teniendo muchas bajas, hacían toda la rotación variable posible para poder tocar cuanto menos los futbolistas de la primera plantilla. Insisto en eso, es decir, tácticamente a lo mejor Arbeloa no es un prodigio, aunque ante el City estuvo bien, ante el City supo jugar muy bien
a la contra, supo esperar para correr, que eso también es una virtud, lógicamente. Y lo que está haciendo también es el hecho de haber despertado a un jugador como Federico Valverde, que dice muy poco de él por el tramo de temporada que tuvo con Xabi Alonso. También hay que decir que cada uno, luego cada futbolista tiene su vida, tiene su casa, tiene sus cosas y tiene sus problemas, porque todo el mundo es hijo de su padre y de su madre, y no por ser futbolista y no por ser multimillonario, eso quiere decir que tengas la vida arreglada. Bueno, deberíamos saber, no. O sea, hay que valorar que a lo mejor en aquella época con Xabi Alonso entrenador, a lo mejor Federico Valverde tendría o no algunas cosas que le podrían estar descentrado, pero Arbeloa se ha encontrado con la mejor versión del futbolista uruguayo, está dando unas muestras de un estado físico brutal, corre a todo, va a todo, llega a todo, y en ese sentido, lógicamente, el Madrid ha ganado un soldado para su guerra realmente importante. Pero, insisto, la apuesta de Arbeloa por el fútbol formativo del Madrid, más allá de que tenga 10 bajas, pero la apuesta que está haciendo yo creo que es para tenérselo en cuenta y para decir que tiene mucho mérito y mucha valentía, porque contra el City empieza el partido que se le puede atragantar, no encuentra Doku la línea de pase acertada para que los atacantes del City pudiesen haber adelantado al Manchester City, acaba ganando 3-0, y contra el Elche es un partido ante un rival muy debilitado, que está yendo muy a menos, tiene una pinta de segunda división tremenda el Elche, pero es cierto que jugar con tanta gente joven es para aplaudir. No, y sobre todo porque, Rodri, si apuestas por la cantera y apuestas por la gente joven y encima te responden, como lo están haciendo estos chavales, el caso de Thiago Pitarch, ¿no? Que ya son, ¿cuántas? 4 o 5 titularidades seguidas para un chico en la medular que la verdad que le está dando otro aire completamente diferente al Real Madrid, sin ningún tipo de complejos, y que, bueno, apunta también, ¿no? Me imagino, a titular en el partido frente al City, porque lo cierto es que se lo ha ganado. Yo es que hay una cosa que no acabo de entender de lo que hizo Xabi Alonso, de lo que hizo también Ancelotti en su última temporada, que es el hecho de eso, lo que decía básicamente Moy, rotar, pero al final siempre juegan los mismos. Y es que no sé, yo llega un momento en el que, y lo comentamos aquí hace meses, y digo, oye, si no te funciona Camavinga, pues prueba a alguien de abajo, no sé, por primero, abrir un poco la ventana y oxigenar al equipo, y segundo, por intentar que en el caso de Camavinga o en el caso de Valverde o en el caso de Tchouaméni, pues vean que también hay otras opciones dentro de la casa para que espabilen. O sea, es que es una cosa que además siempre me ha parecido de sentido común, y eso lo ha hecho muy bien Arbeloa. Arbeloa desde el principio creo que ha sido un técnico muy honesto, porque podemos estar más o menos de acuerdo o nos puede gustar más o menos, pero creo que ha sido muy honesto con lo que quería y dijo dos cosas desde el inicio. Quiero recuperar a los grandes jugadores del Real Madrid. Lo ha conseguido con Valverde, está en el camino de conseguirlo con Vinicius, que sí que es cierto que Vinicius está mucho más contento con Arbeloa que con Xabi Alonso. Veremos a ver si lo consigue con Bellingham, pero eso está en el camino de conseguirlo, cosa que Xabi Alonso no lo había hecho. Y luego la otra cosa que prometió y que está cumpliendo, que es vamos a tirar más de la cantera. ¿Por qué? Porque entendemos que hay gente que tiene talento atrás en las fuerzas básicas de Valdebebas y que tienen que tener la oportunidad de subir al primer equipo. Y está claro que el otro día, pues contra el Elche, cuando el resultado y la ventaja es favorable, pues es mucho más factible que puedas incluir no solo a Thiago Pitarch, sino a Palacios, Morán, etcétera. Pero el hecho de poder tener esa opción es algo que hace que los chicos del Castilla digan, oye, cuidado, que no tenemos la puerta cerrada para el primer equipo y que podemos ponernos las pilas, podemos intentar echar esa puerta abajo porque hay un técnico que va a tirar por nosotros, aunque sea en ese tipo de partidos. Por tanto, no lo acabé de entender nunca con Ancelotti, tampoco con Xabi Alonso, y creo que esto lo está haciendo muy bien Arbeloa. Gestión impecable de la cantera por parte de Arbeloa. Hablemos ahora del partido frente al City. Mañana ya están en Manchester los jugadores del Real Madrid. Ha subido el Real Madrid este típico reel, ¿no? Con los jugadores entrando al avión, saliendo del avión, todos muy sonrientes y, por supuesto, con protagonismo para Jude Bellingham y para Kylian Mbappé, que han viajado, que han entrado en la convocatoria. Veremos a ver si tienen minutos. Mañana también se han sumado Carreras y Álava. Ha hablado Pep Guardiola, ha dicho muchísimas cosas. Se dice que no tiene un plan específico
específico para el Real Madrid, que la atmósfera ha sido mala en estos días después de esa derrota, que no diría que fueron vulnerables, pero que lo cierto es que no jugaron un buen partido, aunque no cree que el rendimiento fue tan malo. Chicos, ¿qué esperáis para este partido? El Madrid lo tiene muy encarrilado. A lo mejor se acuerda de ese penalti que falló Vinicius, pero enfrente está un City que, ojo, juega en casa y que puede hacer saltar la eliminatoria por las nubes. ¿Cómo lo ves, Moy? ¿Va a ser un partido muy complicado para el Real Madrid o ha hecho muy buen trabajo en el partido de ida y casi que ya lo tiene en la mano? Hombre, el resultado le tiene que dar crédito al Real Madrid. Ahora, a mí me da la impresión de que el City en algún momento se va a meter en la eliminatoria o debería meterse en la eliminatoria por magnitud del proyecto. Porque si el City es incapaz de hacerle cosquillas a Madrid en su estadio, siendo una Copa de Europa y queriendo pelear o habiendo sido catalogado como uno de los favoritos, a lo mejor no del primer renglón, pero sí uno de los favoritos para ganar la Champions League, yo pienso que el City en algún momento va a estar metido en la eliminatoria y a ver cómo responden ahí los jóvenes jugadores del Madrid. Es verdad que recupera carreras, es verdad que se suman algunos futbolistas a la expedición. Bellingham, por lo que hemos leído de Rodra en las últimas semanas, lo tendría complicado para jugar. Vamos a ver si Mbappé arriesga o no. En Francia dicen que va a viajar con la selección nacional de su país a Estados Unidos la próxima semana, pero que no va a jugar los partidos amistosos que tiene programados, creo que es ante Brasil y no recuerdo el segundo rival contra quién es. Por lo tanto, si en Francia creen o la Federación Francesa filtra que va a viajar y no va a jugar, yo no sé si va a jugar el mañana martes en el Etihad Stadium, y si juega, a qué nivel lo hace y en qué condiciones está. Antes lo decía Rodri, Arbeloa ha encontrado pues ese ecosistema de jugar con cinco centrocampistas, pues que le ha ido bien, y en esos 5 centrocampistas no está la figura de Kylian Mbappé. Vamos a ver, me da la impresión de que el City en algún momento va a pelear la eliminatoria, y según cómo venga peleando la eliminatoria, a ver cómo responde la gente joven del Real Madrid. Te recuerdo que hace 2 o 3 años, creo que fue, el City ya le ganó 4-0 al Real Madrid en el Etihad. Hay un precedente. A ver qué es lo que pasa. Era otro City, también. Sí, totalmente. Pero, si puede pasar de todo, también y como decía Guardiola, también somos capaces. Rodri, goles en nuestro estadio. Rodri, y era otro Madrid, que era un Madrid con Modric, con Kroos, con Benzema, o sea, y un Madrid sin las bajas de ahora, Estando de acuerdo, el problema del City contra el Real Madrid ya no es tanto el Real Madrid, creo que es el City, porque lo vimos este fin de semana con el empate, que al final está muy por debajo de lo que era el Manchester City, con los refuerzos que para mí, y lo vengo diciendo porque sabéis que tengo una afinidad importante con el City, no están a la altura de lo que antes era el Manchester City, pero bueno, oye, estoy de acuerdo que el City en algún momento se puede meter en la eliminatoria, veremos a ver si lo consigue, pero debería por potencial, ¿no? Aún así. Perfecto. Bueno, pues estamos expectantes de que haga ese partido mañana, y además después del encuentro estaremos aquí en nuestra edición de Champions viviendo en vivo todas las reacciones que deje esa eliminatoria. Ya conoceremos quién pasa a la siguiente ronda, si el Real Madrid o el Manchester City, si remonta el City o no, pero tendremos todas las reacciones. ¿Queréis dar un pronóstico ya que estamos antes de pasar al siguiente tema? Moy, ¿pasa el Madrid o pasa el City? 5-1 City. 5-1 el City. Bueno, no, escucha, si quieres te digo para tu Madrid, digo 1-1, 1-1 y pasa el Madrid, pero yo creo 5-1. No, lo que tú quieras. Como te has quedado así de clavada, pues 5-1 para el City. No, simplemente que me ha sorprendido, es que yo soy muy expresiva. Vale. Y yo también. Seguimos, vamos aquí en la Liga al Día. Llega el momento de los insiders. Vamos con temas de esta semana, temas que nos traen nuestros chicos. Y bueno, por supuesto, el día de ayer fue un día muy especial en Can Barça. Yo creo que en el fútbol español también. Y emocionante, sobre todo para los que estaban allí como Moisés Llorens en el Spotify Camp Nou. El regreso de Gavi. Cuéntanos cómo se vivió ese momento. Fue una jornada realmente espectacular. El hecho de poder volver a ver a Gavi, que había hablado con el entrenador a lo largo de la semana
de cuáles eran sus sensaciones. El míster no quería tener ningún tipo de prisa en que volviese a jugar, pero después de reconocer de que lo había pasado muy mal y de encontrarse en situaciones delicadas, porque era una recaída a una lesión que ella había tenido, pues evidentemente le podía marcar mucho el andar de Gavi en el fútbol profesional. Y afortunadamente ha vuelto. Y ha vuelto con esa frescura, con esa intensidad y con esa gracia que tiene el futbolista andaluz que tanto quiere y ama al Barça. Eh, es un jugador que en el vestuario es adorado, es querido, es lo que muchos de sus compañeros llaman que es un capitán sin brazalete, aunque ayer Ronald Araujo eh, también evidentemente ha hablado con el resto de capitanes, entre ellos Rafinha, cuando salió al terreno de juego le puso el brazalete y cumplimentó esos 15-20 minutos siendo la máxima representación del equipo sobre el terreno de juego y teniendo mucha presencia a la hora de tratar de generar juego. Hay una persona, a mi modo de entender, y es opinión mía, que le debe algo a Gavi, que es Luis de la Fuente, y próximamente llega la Copa del Mundo. Si hay un jugador que tiene ilusión, que tiene ganas, que tiene hambre, que tiene sensación de que el despertarse con la posibilidad de entrenar y de jugar es lo mejor que le puede pasar, ese es Gavi. Y el seleccionador, si algo tiene, Sí. es que está anotado en letras rojas el nombre de Gavi. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pero que evidentemente Gavi va a hacer oposición desde su buena voluntad, desde sus ganas de jugar, desde su alegría, para ser reclamado por Luis de la Fuente en vista al Mundial. Es una opinión personal, ¿eh? Vamos con más noticias. Rodri, Ancelotti ha hablado del Real Madrid. Cuéntanos, porque siempre que habla Ancelotti, ¿no? Pues hay que escuchar lo que dice. Sobre todo, pues en este caso, si habla sobre su ex equipo, me imagino que cómo lo está viendo, etcétera, etcétera. ¿Qué ha contado el bueno de Ancelotti? No, sobre todo dejándose ver, ¿no? Que es el gran detalle, Ana, de que alguien que tiene tan fresca su salida del Real Madrid, no sé si por la puerta de atrás, viendo un poco lo que ocurrió en el último año, pero sí que es alguien muy importante en la historia reciente blanca y que obviamente sigue a caballo entre España, Italia y Brasil, siempre en el avión, siempre muy, muy atento a su gente para ver de primera mano in situ todas las veces que pueda sus posibles seleccionados, y habló del Real Madrid dando muy buena cuenta de Valverde, de lo que está haciendo, de cómo es Rodrigo, dándole ánimos públicos también, de cómo está Vinicius, muy cariñoso como siempre y demostrando que la relación que tenía y que sigue teniendo a día de hoy Ancelotti con los jugadores del Real Madrid es muy cercana y que está a la altura más que entrenador barra jugador de hermano mayor o padre barra jugador, ¿no? Que eso es algo que desde el vestuario blanco además siempre han valorado de forma muy, muy positiva, porque además jugadores te hablan de que Ancelotti cuando había que ponerse serio se ponía muy serio, pero que siempre mantenía esa mano izquierda intacta con los jugadores, con el vestuario, con los brasileños y con los que no son brasileños, ahora más incidiendo en los brasileños, pero que estaban muy contentos con él y le siguen teniendo muy buena estima. Ha hablado también en el diario Marca, ahí la gente, gracias al trabajo de los compañeros, puede ver más en profundidad lo que ha dicho, pero siempre muy elegante, muy correcto y sobre todo muy cariñoso. El técnico más laureado de la historia del Real Madrid con 15 títulos, Carlo Ancelotti, historia, por supuesto, del conjunto blanco. Hablemos ahora del Barcelona, porque ayer Joan Laporta fue reelegido como presidente, además con una amplia mayoría, pero bueno, en esto de las elecciones siempre hay un ganador y un perdedor. Cuéntanos cómo lo vivió Font. No, a ver, Víctor Font, que ha sido un buen candidato, porque ha propuesto cosas a lo largo de estas semanas para tratar de mejorar, de cambiar el rumbo del Barça, aceptó de buen grado la derrota ante Joan Laporta, incontestable, casi 69% a 28%, es decir, una cosa que no se puede, no puede rebatir de ninguna manera Víctor Font. Lo que sí que al candidato no le gustó que, por ejemplo, a lo largo del día, conforme se acercaban personajes públicos del entorno del Barça a votar, Joan Laporta se acercase a ellos y aprovechase para fotografiarse y rápidamente colgarlo en las redes sociales. Tampoco le acabó de gustar
o le disgustó, mejor dicho, el hecho de que acabado el partido del primer equipo, los futbolistas que son socios y que quisieron ejercer su derecho, bueno, pues acabasen rodeando a Joan Laporta y prácticamente celebrando el triunfo del que va a ser presidente del Barça hasta desde el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2031, si se cumple el mandato. Por lo tanto, Víctor Font, que aceptó la derrota, y he dicho antes de buen grado, yo creo que una derrota en ese sentido nunca es de buen grado, pero aceptó con muy buena deportividad la victoria incontestable de Joan Laporta, que va a seguir siendo presidente del Barça los próximos 5 años, pero sí que a Víctor Font hubo gestos, hubo detalles del presidente saliente y presidente futuro en el Barça, a partir del 1 de julio, pues hubo escenas que no le acabaron de convencer para nada. Bueno, pues ahí esa información que nos trae el disgusto de Víctor Font, que pierde estas elecciones, reelegido Joan Laporta, como decíamos, como presidente del Fútbol Club Barcelona. Vamos a irnos de nuevo a Madrid, en este caso. No hablamos del Madrid, sino del Atlético, con el debut de Obed Vargas, el centrocampista mexicano. ¿Ha gustado Obed, Rodri? Sí, sí, mucho. Fue titular en ese partido este fin de semana, victoria del Atlético de Madrid, y gustó mucho porque al final las fuentes que nosotros manejamos dentro del vestuario, del cuerpo técnico y del club, todos en la misma dirección, que se mostró como un jugador con mucha personalidad, se mostró como un jugador dispuesto. En la primera parte no perdió ningún balón, aprendió muchísimo de Coque, que yo creo que ese movimiento fue muy inteligente por parte del Cholo Simeone, de ponerle con Coque, que es una figura y una leyenda del Atlético de Madrid, que obviamente en un partido de tanta exigencia, porque al final el Atlético ganó, pero ganó de forma bastante mínima, ganó por la mínima, ¿no? Pero el hecho de la inteligencia táctica del propio Cholo, de ponerle al lado de Coque, que sabe perfectamente cómo tiene que funcionar el equipo, sabe lo que tiene que hacer el equipo en cualquier momento, pues hizo que Obed Vargas se sintiera mucho más cómodo. E insisto, lo que me dicen desde dentro del club, en los 3 estamentos, sobre todo me quedo con esas tres palabras: eficacia, personalidad, carácter, que son cosas importantísimas para que Obed vaya poco a poco labrando su camino, y también para que Javier Aguirre, por qué no decirlo, vaya fijándose en el jugador del Atlético de Madrid para ver si se puede confirmar que va al Mundial, porque opciones tiene y muchas. Bueno, pues nos quedamos con eso, con el buen debut, ¿no? De Obed Vargas, de este centrocampista mexicano frente al Getafe, que tuvo sus minutos. Contento el Cholo Simeone y, por supuesto, Javier Aguirre, pendiente porque se viene el Mundial y quién sabe qué pasará con este chico. Nosotros seguimos con más. Esto es La Liga al Día. Ya ha llegado nuestro segmento de La Bronca, en este segmento donde yo siempre le pido consejos a Carolina Guillén para que me diga, oye, ¿cómo manejo a estos dos? Mira, lo mejor es que los dejes y que ellos se pongan su cronometrito y que peleen a gusto. Bueno, vamos con unas declaraciones que ha dado Pep Guardiola en el día de hoy, en la previa de ese partido frente al Real Madrid, después de su derrota en el Santiago Bernabéu. Le preguntaban acerca del tema del fracaso o no en la Champions, de avanzar a cuartos, de si no avanzar a cuartos sería un fracaso, y el técnico ha hecho esta reflexión. Fracaso. Lo importante es no creer que es un fracaso en el deporte. Puedes hacer las cosas bien, pero si no sale, tienes que intentar mejorar. Y ojo a lo que ha dicho. El Real Madrid ha ganado 15 Champions, pero ha jugado 100. ¿Es eso un fracaso? Han perdido más de las que han ganado. Quizá me preguntas esto porque soy del Barça. Adelante, Moisés Llorens. ¿El Madrid ha fracasado? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Guardiola, con esta alegoría? Es que la palabra fracaso, yo tengo otra manera para aplicarlo. Es decir, yo lo utilizo en otros términos, porque como bien dice Luis Enrique, cuando pierde un equipo una final es un subcampeón, no es un fracasado porque lo ha intentado todo hasta el final. Yo entiendo lo que quiere. O sea, dicho eso, teniendo en cuenta, es que Guardiola es muy civilino, y más con el Real Madrid, ¿no? Porque el Madrid es el fundador, junto al equipo, de la Copa de Europa. Hasta el año 92, que cuando se cambia el formato, hay 37 participaciones en Copa de Europa. El Madrid juega 26, gana 6 de esas 26 y las 5 primeras que la elección del rival era prácticamente a la carta. Habiendo jugado tanto el Real Madrid, porque ahora juegan hasta 5 equipos la Copa de Europa, antes la jugaba solo el campeón de Liga. Habiendo jugado tanto, pues sí que a lo mejor al Madrid se le podría haber exigido
sobre todo en el arranque, en los orígenes, haber conquistado algún título de Copa de Europa más y más como venían elegidos los rivales. Ahora, dicho eso y apartando el arbitraje en esta etapa de Champions en HD, en 4K o en 8K, como queráis, lo que hizo el Madrid de ganar 3 Copas de Europa seguidas, y ya te digo, independientemente del arbitraje, porque en algunas creo que influyó de manera directa, lo que ha hecho Madrid fue ganar 3 Copas de Europa seguidas, muy complicado. En el arranque de la Copa de Europa, pues tal y como arranca la competición y cómo se elegían los rivales. Dale, Moy, que se acaba el tiempo. Yo creo que el Real Madrid. No, yo creo que el Real Madrid. 14 años haciendo la Liga al día y sigue sin entender de qué va esta sección. Yo creo que debería haber ganado algún título más. Dale, Rodri. Bueno, si el Madrid tiene 20 y pico, 26 participaciones, creo que dijo Moy, es porque pues en su día ganaba la Liga y era el que iba, efectivamente. Otros no podían porque no ganaban la Liga, ya está. O sea, creo que eso es de sentido común. O no le dejaban ganar la Liga. Sí. Cuando el Madrid gana es lo de siempre. Yo no. Cuando no dejan al gana, resto, tema arbitral. O sea, tiene narices que después de haber ganado en los últimos 10 años 5 títulos de Champions League, te fijes solo en el tema de los arbitrajes y eches para atrás. Que en las primeras Champions fue porque encima elegían los rivales a la carta. ¿He dicho alguna mentira? Os estáis superando cada día más. ¿He dicho alguna mentira o no? Yo es que ¿sabes cuál es el problema? Me callo para que tú te retrates. No, yo no me solo. retrato. El que te retrates eres tú, que quieres argumentar y no tienes argumento porque sabes que lo que digo es verdad. Eres tú, porque las tonterías que se dice para desmerecer lo que puede o no ganar un título al Real Madrid o cualquier otro, me da igual, es que Rodrigo, son épicas cada día escúchame, más. es tan fácil como lo que haces habitualmente. Entra en Google y búscalo. Es tan fácil como meter en Wikipedia cómo arranca la Copa de Europa. Mira, sí, tengo aquí a Jimmy diciendo, oye, las 6 primeras Copas de Europa del Real Madrid fueron pactadas por el Real Madrid y el equipo para que ganara el Real Madrid, y me dice que eso no, es pero mentira. bueno. Eso que está diciendo tú es mentira. Eso es de forofito blanco, de forofito rabioso blanco, que no tiene periodista ningún tipo que de intenta argumento. ser ecuánime eso no es de periodista. y que intenta ser imparcial. Eso no es de Porque podría decir que el Barça cuando gana en Wembley pasa lo que pasa, o no me acuerdo cuál de las ediciones, pues también tuvo episodios. Escucha, te insisto. El día que tú quieras. No hace falta que insistes. O sea, podemos sacarlo de Stamford Bridge, que no sé por qué, pero siempre no sé por qué, pero solo hablas de los fallos a favor del Madrid y los fallos a favor del Barça nunca te acuerdas. Escúchame, no sé ¿ya por se qué. ha acabado la pataleta? Escúchame ahora. No, es que no he ni empezado porque de los 3 minutos has estado hablando 2 y medio, que es lo que siempre haces. Hay que poner Ana, otro espera un cronómetro momento, Ana, distinto. espérate. El día que quieras, Rodrigo, insisto, y te lo dije una vez con Carolina, y te lo vuelvo a decir ahora con Ana. El día que quieras, nos sentamos cara a cara, y tú me muestras los errores arbitrales a favor del Barça y yo te muestro los favores arbitrales a favor del Madrid. Cuando quieras, porque sales de Aiketín y de Obregón, y no sabes nada, porque no hay ninguno más. Empezamos y no acabamos. Oye, en el Mundial, él lo sabe todo y aquí esta parte no sabe absolutamente nada. Pero el único que habla de arbitraje siempre es este señor. Luego calla cuando habla que sí. Yo no sé todo. Los escándalos de Negreira y tal, entonces tampoco le vale. Pero si lo hubiera hecho el Real Madrid, si es que el Madrid ha tenido, ya lo dijo Laporta el otro día, ha tenido 70 años de directivos en la Federación Española, ex directivos del Real Madrid decidiendo por los árbitros. Pero como no te interesa, eso no lo cuentas. Punto número 1. Y punto número 2. Pon el corte tú. Insisto, del caso Negreira. El día que me traigas un árbitro que ha beneficiado al Barça, entonces pediremos disculpas. Que yo no he hablado nunca, y siempre hablas de lo mismo. Nunca he hablado de compra de árbitros, pero que el Barça ha pagado al número 2 del árbitro, que por cierto, ahora que sacas Laporta, el que le suma la dotación económica a Negreira es Laporta, entonces de repente, el gran perjudicado es el socio del Fútbol Club Barcelona, que por cierto está premiando a ese tipo de historias viendo un poco la elección de Laporta, ¿o no? Evidentemente que el gran perjudicado es el socio del Barça, que le faltan 7 millones y medio de euros. Ahora, insisto, el día cuando que exijáis quieras, las responsabilidades a Laporta por haber estado pagando al número 2 de los árbitros, pero no, es mucho más fácil lanzar lo que no se puede decir en público, que empieza por M, al Madrid. El día que quieras, nos sentamos a hablar de los favores arbitrajes a favor del Madrid o del Barça. Que por cierto, y con esto termino, no es un fracaso ganar 15 Champions, es un hito histórico que no ha conseguido absolutamente ningún equipo. Eso sí que es un fracaso. Y segunda, el día que me traigas
un estaremos en el árbitro que ha Mundial, ayudado yo al me bebo un Barça mojito y en el os caso escucho Negreira, discutir. Bailando, entonces hablamos. así está, Sí, bailando. Ya está. Mira, Así como haces así, ¿no? El baile. breakdance. Seguimos Qué adelante, meneo, seguimos tú. adelante. Qué meneíto. Hemos llegado al tiempo extra de bailes y de todo aquí. En fin, vamos a hablar de la finalísima que se ha cancelado con las ganas de que yo tenía de que se disputase este partido. Nada, pues la AFA y la UEFA que no se han puesto de acuerdo. Chicos, ha sido buena idea que se haya cancelado. Lógicamente allí no se podía jugar, pero se han aportado soluciones que no han sido finalmente puestas en común o no se ha llegado a un acuerdo. ¿O se tenía que haber peleado un poquito más o buscado otra solución para poder tener esta finalísima? Rodri. No sabe nada. Yo A ver siempre he qué dicho lo dice mismo, Google. A ver qué dice Google. No, estaba viendo otra cosa ChatGPT, diferente entonces. porque había un artículo de un compañero muy buen amigo de ESPN, por cierto, Aritz Gabilondo, sobre Chiqui Tapia, pero no lo voy a sacar porque quería comprar una cosa, pero no nos vamos a arriesgar. Dicho lo cual, creo que es un torneo que sobra, o sea, y lo digo porque estamos en la segunda edición, pero ya desde el principio creo que sobra, que es cargar de partidos en un calendario muy apretado, con muy poco descanso a los jugadores. Creo que ya es hora de que los jugadores puedan descansar y puedan tener cierta voz en este tipo de situaciones. Me da la sensación de que solo los de traje y sobre todo los organismos querían, porque ni la Federación ni la AFA querían este partido y menos a tan poca distancia del Mundial, y creo que al final ya está, porque se ha estirado demasiado el chicle. Creo que el culebrón no tenía ningún tipo de sentido y si no se puede, pues no se puede. Y si hay que quitar y que la UEFA y la Conmebol o la FIFA pues admitan un fracaso de que no vale para absolutamente nada esto, pues que no pasa nada, que la gente no se va a enfadar porque la gente no vive por y para la finalísima como si vive por la Eurocopa, por la Copa América, por el Mundial y por otras cosas. Bueno, pero es que lo del descanso que dice Rodri tampoco tiene sentido porque lógicamente van a jugar amistosos. España ya tiene programado uno ante Serbia. No es lo mismo a nivel de exigencia y lo sabes, bueno, es a lo que bueno, voy. yo creo que la exigencia al final los futbolistas quieren jugar cuanto más mejor porque los futbolistas son así. Cuanto más posibilidades tengan, mejor. Ahora, lo que sí que es cierto es que aquí miente todo el mundo. O parece mentir todo el mundo, o podría haber mentido todo el mundo en el tema de la finalísima. Desde Argentina, que da la sensación de que no quería jugar, hasta la UEFA, que decía que la organización de la finalísima eran 2 años un año de FIFA, un año de UEFA y un año de Conmebol, y en Argentina asegura que son 2 años de UEFA, 2 años de Conmebol, y a esta la tenía que organizar de nuevo la UEFA. Por lo tanto, si lo que mal arranca, mal final tiene. Y en ese sentido, pues nada, nos quedaremos con ganas de ver la finalísima. Bueno, pues nos quedaremos con las ganas. Esto se acaba, esto ha empezado bien y termina bien, ¿verdad que sí, Moy? Sí. Te has portado hoy mejor que otros días, mira. Claro. Te has portado mejor. Nosotros nos vemos en la próxima edición de la Liga. Adiós a todos. Chao.